Bueno, venimos nuevamente a la Argentina y en realidad, bueno, a todo el Cono Sur, porque se acerca el invierno, o por lo menos se acercan las bajas temperaturas, ya estamos con unos 20 graditos y vienen las gripes. Exactamente, hay que vacunarse contra la gripe A. ¿Cómo viene este año? Se ha hablado de una nueva cepa en el hemisferio norte. Bueno, todas las respuestas nos las va a dar la doctora Charlotte Ruz, que es secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchísimas gracias, doctora, por estar acá. ¿Qué es lo que se espera para esta próxima temporada de invierno en cuanto a la gripe? Bueno, todas las temporadas son más o menos parecidas. Cuando empieza el otoño, en realidad uno supone que cuando bajan las temperaturas empieza a aparecer la posibilidad de circular el virus influenza. No se puede saber exactamente si va a haber más casos que el año pasado o no. Lo único que, inclusive hasta en el momento de la pandemia, cuando tuvimos en el 2009, tampoco nadie podía predecir que en ese momento iba a haber más casos. Entonces, lo esperable es que haya un número de casos similar. Lo que va cambiando son las cepas. Entonces, las cepas de este año digamos, la protección de la vacuna tiene cepas diferentes de las que tenía el año pasado. A ver, la trivalente que nos vamos a aplicar este año, ¿no? ¿Tiene ya la nueva cepa, esta que se dio en el hemisferio norte? Sí, tiene tres cepas, una de ellas es la H1N1, como la del hemisferio norte, y las otras dos son H3N2, también A, y el B. Esas dos son iguales a las que están en Estados Unidos o en el hemisferio norte. Y digamos, para ir a lo que tiene que ver con la prevención, ¿cuáles son los grupos que se considera de riesgo o cuáles son los grupos que tienen que realmente vacunarse? Bueno, los grupos que tienen que vacunarse son los trabajadores de la salud, son las embarazadas, los chicos entre los 6 meses y los 2 años, los mayores de 65, y después hay un gran grupo que es de los 2 años hasta los 65, que lo que nosotros llamamos con factores de riesgo. ¿Cuáles son? Bueno, varios. Generalmente son pacientes con enfermedades cardiopulmonares, también están los diabéticos, los obesos, y también hay otro grupo que también nos interesa proteger, que son los que conviven con pacientes hemato-oncológicos o con chicos menores de 6 meses, que son los que no se pueden vacunar, y que uno lo que intenta es protegerlos, es lo que uno llama protección de rebaño, protegerlos para que no se infecten esos chicos que no tienen manera de protegerse. A ver, ¿es saludable que nos vacunemos todos? Bueno, yo creo que es interesante. ¿O no? ¿O es innecesario? No, innecesario no sería la palabra. Yo creo que hay algunos grupos donde es imprescindible, que son estos que yo dije y son los que se pueden vacunar en forma gratuita. El resto de los grupos uno lo puede recomendar y de hecho se recomienda en la práctica diaria, pero tampoco es una indicación absoluta. Entonces, siempre que uno pueda protegerse contra influenza es bueno, y además también disminuye las posibilidades de enfermedad en el trabajo y en otras situaciones. O sea, siempre está bueno vacunarse. ¿Cómo son las primeras horas después de la vacunación? Bueno, en general la vacuna es una vacuna inactivada que no debiera dar absolutamente muy pocos síntomas, a veces da una molestia local y ocasionalmente, muy raramente, puede llegar a dar un poco de molestias o dolor de cabeza o a lo mejor un poco de fiebre, pero no es lo habitual. No es lo habitual. No. El otro día se comprobó que las 2 personas de Carmen de Areco no murieron por gripe A, sino por el virus del legionario. Claro, un virus intrahospitalario. Exacto. Bueno, eso fue una tranquilidad, porque se especulaba con que lo habían traído, o la gripe A la habían traído desde los Estados Unidos, ¿no? En este caso es otra historia, ¿no? Bueno, en realidad nosotros tenemos la misma información que tienen ustedes, claro, y alguna otra que por ahí circula a nivel científico, pero aparentemente hay una coexistencia de esos dos agentes, o sea, tienen el genoma del virus y además tienen la enfermedad de Legionela. O sea, por eso se habló en su momento, digo, porque si no uno no entendía por qué se había hablado de que había aparecido. El virus se aisló. Lo que uno no podría decir si fue el virus o la concomitancia del virus con la enfermedad de Legionela. Aparentemente esto fue la información de los últimos días, como tienen ustedes, y no sabemos nosotros más que eso. La gente que tiene que viajar, por ejemplo, al exterior, ¿tiene que vacunarse contra la gripe A?
Bueno, yo creo que todas las personas que viajan es interesante que consideren, algunas vacunas son imprescindibles y la vacuna de la gripe creo que es una buena vacuna para darse, sobre todo cuando uno viaja, porque además en ese caso uno se protege en un lugar donde no tiene la misma comodidad que es digamos, donde vive. Así que sí, sería una buena recomendación. Doctora, en general, digo esto saliendo ya puntualmente de la cuestión de la vacunación y yendo a lo que tiene que ver, si se quiere, con la salud laboral. Muchas veces sucede que uno tiene una gripe común, digamos, y en general los médicos que van a las casas así, lo que te dan son 48 horas por enfermedad, ¿no? Aunque tengas una gripe, y ya sabemos que las gripes son bastante más extensas, con fiebre, manifestaciones y demás. ¿Por qué se da esto? Bueno, yo creo que a veces hay una confusión entre lo que significa un resfrío, que puede ser entre 24 y 48 horas, y una gripe. ¿Por qué? Porque la gripe tiene una gran astenia, es decir, con mucho decaimiento, a veces fiebre persistente. La recomendación es que no vuelva mientras tenga síntomas. Y yo creo que eso hay que tratar de manifestarlo claramente cuando van a hacerle el examen, porque además, si va enfermo, puede contagiar a otras personas y es doblemente peligroso. Pero el médico laboral te firma 48 horas, ¿cómo haces para ampliarlo? Bueno, habrá que entrenar mejor a los médicos laborales para que puedan diferenciar lo que significa un simple resfrío de una gripe. Claro, porque muchas veces, digamos, se quedan en el hecho de la fiebre, y si no tuviste fiebre, eso es lo que toman como síntoma agravante. Bueno, la fiebre creo que es el signo más importante de la gripe, es decir, más que, ¿por qué? Porque si uno tiene un resfrío puede tener simplemente un poco de coriza, un poco de estornudos, quizás mucosidad, pero si no tiene fiebre probablemente no sea una gripe. Doctora, ¿qué diferencia hay entre la gripe común y la gripe A? ¿Qué síntomas tenemos que tener en cuenta? Vamos a repetirlo, esto se ha dicho mucho en televisión, pero siempre vale aclararlo, ¿no? En realidad no hay ninguna diferencia entre la gripe A o la gripe H1N1 o cualquier ¿Pero no otra es más fuerte gripe. el síntoma de la gripe? No, son las dos gripes, no hay manera de poder diferenciarlas clínicamente. O sea, nadie puede decir por la forma en que se presenta que es un virus o el otro, porque son exactamente iguales. La diferencia se da simplemente estudiándolo virológicamente, o sea, buscándolo el virus. ¿Y por qué se llegó entonces, como usted decía, en el año 2009, a esa suerte de psicosis colectiva que se generó a nivel global? Bueno, es interesante saber la psicosis colectiva porque se puede haber producido. Quizás los medios, nosotros con las desinformaciones, se fue improvisando muchas cosas, pero muchas de las cosas que se dijeron en su momento, luego se vieron que no eran así. La gente que circulaba con barbijo, que no era necesario. Algunas conductas se tomaron en otros países, por ejemplo en México, que se cerró todo y entonces acá la gente cuestionaba por qué no se cerraba. Pero acá se cerraron, ¿no? Claro, muchas veces, muchos lugares se cerraron, pero se dijo que era tardío y en realidad lo que se vio es que muchas de estas medidas no son absolutamente necesarias. Algunas sí. En una pandemia, porque además las pandemias son bastante raras, no es habitual. Entonces, con respecto volviendo a la vacuna, ¿no? ¿Es saludable vacunar a los chicos aunque no tengan ningún tipo de riesgo? Quiero decir, que no tengan enfermedades crónicas ni nada por el estilo. Porque hay todo un mito en torno a la vacunación excesiva, ¿no? Con respecto a si hace mal o no a los chicos. Bueno, no. En realidad la vacuna no hace mal, hace muy bien. Y hay algunos grupos, por ejemplo, los menores de 2 años, que sí tienen que vacunarse. Los chicos mayores de 2 años, hasta, digamos, de ahí en adelante, si no tienen factores de riesgo, uno puede elegir no vacunarlos. Pero si los vacuna, es una opción más que les da de prevenir influenza. ¿No hay un efecto colateral nocivo para los chicos? No, no hay un efecto colateral nocivo. Al contrario, las vacunas han salvado muchas vidas, digamos, en el siglo, ¿no es cierto? Así que, no, ese es un concepto absolutamente erróneo. La vacuna del año pasado, por ahí le puede sonar una obviedad, pero a veces está bueno reforzar. ¿Sirve para este año? No. No sirve la vacuna. En general, casi ningún lado la tienen, porque como saben esto, las descartan. Bueno, si alguno no lo hace, en realidad... ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta que no nos venden una vacuna que es la del año pasado? Bueno, hay una composición que está escrita digamos, en todos lados, en las páginas web, en el Ministerio, en la página de la Sociedad de Pediatría, donde dice exactamente cuáles son las cepas que tiene que tener, con el nombre, con todo. Si uno quiere controlar, si va, digamos, a un mercado privado,
y quiere controlarlo, lo puede hacer. Y en el mercado público, digamos, lo que es accesible y gratuito, en general esto está absolutamente garantizado. Si vamos a un hospital público y no estamos dentro del grupo de riesgo y queremos pagar para que nos den la vacuna, ¿la recibimos? No, en un hospital público no se paga por las vacunas. Ajá. Es una cuestión interna que no se acepta. O sea que las personas que no forman parte de este grupo de riesgo no se pueden vacunar en un hospital público. No, no. Solamente tienen que ir y comprar la vacuna. Vacunatorio privado. ¿Cómo es el caso de las vacunas combinadas? Bueno, las vacunas combinadas de otras vacunas, es decir, Sí. vacunas combinadas, por ejemplo, sextuple, quíntuple, bueno, pentavalente como tenemos en el calendario. Bueno, las vacunas son combinadas, tienen una excelente, digamos, adherencia, justamente porque uno evita muchos pinchazos y da muchos antígenos al mismo tiempo. Y eso desde el punto de vista digamos, de la inmunidad es muy bueno, al contrario, es mejor que darlas de a poco. En general, esa es la tendencia mundial a tratar de combinar más vacunas para tener menos pinchazos. Doctora Ruz, muchísimas gracias por estar Bueno, acá y gracias a ayudarnos a ustedes por la saber qué invitación. hacer de aquí en más ¿Cómo no? con las vacunas. Muy ¿Ya te amable. Hasta vacunaste, luego. Luciana, vos no? No, pero no estoy en el Yo grupo de todavía riesgo. Yo No estoy en podría el grupo de vacunarme. riesgo. La verdad que uno no se enferma. No, se vacuna, no, es está fenomenal, bueno. Fenomenal. Bueno, nos vamos a ir a la última pausa.